Hola, te damos la bienvenida a otro nuevo episodio de Con todas las letras, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy te invitamos a escuchar la voz de José Carriazo Ruiz, licenciado en Filología, doctor en Lengua Española por la Universidad de Salamanca y licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España. El investigador brindó la conferencia titulada Circunstancia y Acontecimiento en la aventura filosófica de Ortega. Mi conferencia de hoy, titulada Circunstancia y Acontecimiento en la aventura filosófica de Ortega, ha tratado de unir, por un lado, el proyecto que tiene el Centro de Estudios de Filosofía Clásica aquí de la Facultad de Filosofía y Letras de Cuyo, sobre el acontecimiento, el sujeto invertebrado y la hermenéutica, con concepto de circunstancia en la filosofía de Ortega, que es el más famoso, que se une al yo. Pues la circunstancia sería el objeto y el yo sería el sujeto, que siempre es individual, el de cada cual, y la unión de ambos, que para Ortega son inseparables, sujeto y objeto son como esos dioses que miran como Jano al principio y al final del año, que miran al pasado y miran al futuro, esa unión del yo y la circunstancia a través del acontecimiento. Precisamente el acontecimiento es el hecho o suceso. El acontecimiento como suceso es aquello que nos ocurre a los seres humanos como le ocurre al animal o le ocurre a la planta. La planta, el animal y el ser humano, ante un suceso como puede ser una sequía, pues tiene que buscar herramientas para garantizar la supervivencia. Pero además el ser humano cuenta con una herramienta que es privativa de su especie, que es la razón. La razón es lo que le permite acceder al logos, a la idea que, llevada a la circunstancia, le permite hacer, construir él junto a los otros seres humanos en comunidad, transformar la circunstancia y primero pensar, después habitar y por último construir. Es decir, lo mismo que decía Heidegger en 1951, pero en orden inverso. Para Heidegger primero se construye, luego se habita y por último se piensa. Para Ortega no. Para Ortega el hombre primitivo, digamos, o salvaje, primero piensa, después habita la cueva o habita el refugio rocoso, habita lo que encuentra habitable en su entorno y por último sale de la cueva, sale de la montaña y construye como resultado del pensamiento. Y esa es la famosa frase de yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. José Carriazo Ruiz también fue disertante de una de las conferencias plenarias de las Jornadas de Lingüística 2023. Esa conferencia se tituló Diccionarios históricos y diccionarios etimológicos, Corominas en Mendoza. Sobre el legado de Joan Corominas en la provincia, el lingüista comentó lo siguiente. La importancia de Corominas y mi relación con él viene por el diccionario etimológico castellano-hispánico que se publicó en 1980 y que es continuación del diccionario crítico etimológico castellano que se publicó en 1951-54. Corominas nació en Barcelona en 1905 y desarrolló sus estudios en Madrid, en el Centro de Estudios Históricos, con Américo Castro, Ramón Menéndez Pidal, sobre etimologías catalanas. Él era catalanista, vivía en Barcelona cuando estalló la Guerra Civil en 1936 y pasó la Guerra Civil formando parte de las milicias nacionalistas catalanes por su condición de catalanista. En 1939, en febrero, cuando Barcelona cae en manos de los sublevados, de los militares, él huye a Francia. La Argentina de entonces
no admitía a exiliados que pudieran ser subversivos, tal como aparece en la documentación del Centro de Documentación Histórica de la Universidad de Cuyo. Entonces, en noviembre de 1939 se estaba fundando la Universidad Nacional de Cuyo, necesitaban profesores tanto para la Facultad de Filosofía y Letras como para el Instituto de Lenguas Vivas, y Joan Corominas fue uno de los profesores contratados en París en 1939 para ese primer curso de la Universidad de Cuyo. Bien, pues él, al asentarse en Mendoza, por un lado funda el Instituto de Lingüística, que por eso hoy lleva su nombre, es una fundación suya, y participa también durante un tiempo, es bibliotecario, y participa en la compra de libros para la biblioteca, sobre todo diccionarios. Él, antes de que estallase la guerra, estaba preparando un diccionario etimológico catalán, pero en Mendoza decide abandonar ese proyecto, que concluiría después, a partir de los años 80 del siglo pasado, pero decide cambiarlo por un diccionario etimológico castellano. Y en 1941, también en el diario Los Andes de Mendoza, aparece por primera vez la noticia de que se está preparando un diccionario etimológico castellano. Ese diccionario finalmente se publicaría en Suiza cuando Joan Corominas era profesor en la Universidad de Chicago, porque marchó en 1946 desde Mendoza a Chicago. Es el diccionario crítico etimológico castellano, que a partir de 1980 sería también hispánico y que todos los estudiantes deben de manejar y de conocer. Tenemos algunas noticias en el diccionario tomadas de la prensa de he leído en Los Andes del 14 de febrero de 1943 que utilizan esta palabra para o huevio, por ejemplo, que es un tipo de arte de pesca. El origen es el quechua, que se utiliza en la zona central de Chile, que él dice, esta palabra la he conocido yo por un amigo pescador chileno con el que compartí viajes en barca durante unas vacaciones el año pasado de 1942. Gracias por escuchar y compartir nuestro podcast. Déjanos tus comentarios sobre este y otros episodios. Será hasta nuestro próximo encuentro en Con Todas las Letras, Cultura por donde lo escuches.